Un paciente que tiene un déficit de vitamina B12 comienza a olvidarse, uno le repone la vitamina y esto mejora, esto revierte. Pero el principal y común de todos los tipos de demencia, el síntoma que es común a todos son los olvidos. Entonces, yo tengo a mis papás, por ejemplo, con Alzheimer, entonces yo comienzo con olvidos en la etapa adulta mayor y entonces tengo que pensar en que yo también puedo tener lo mismo, ¿no? Porque hay un componente genético asociado. Al ser irreversible esto no hay cura, pero sí hay medicación que te ayuda a que la enfermedad se desarrolle más lentamente. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en el capítulo de esta semana de HeyDoc. Vamos a hablar de un tema súper interesante que se trata sobre demencias y Alzheimer, cómo detectarlos y cómo enfrentarlos a tiempo. Para esto nos acompaña la doctora Ruth Segarra, médico especialista en neurología clínica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mateo? Buenas tardes. Bacán, doctora. Para empezar el día de hoy tenemos preparado una serie de preguntas. Muy bien. Básicamente son preguntas simples, donde básicamente tienen respuestas que no son tan extensas, pero de todas maneras hay que rebundar más para ver qué qué información podemos colectar, ¿no? Ok, Para empezar, doctora, comenzamos. ¿qué es exactamente la demencia y cómo se diferencia esta del Alzheimer? Mira, hablar de demencia es un término amplio que incluye las pérdidas de funciones cerebrales. Entre ellos está la memoria, está el lenguaje, está la parte cognitiva. Y Alzheimer es un tipo específico de demencia, por decirlo, la más frecuente, ¿no?, que tenemos actualmente. O sea, básicamente el Alzheimer es parte de una demencia, Claro, es un tipo de es un demencia. tipo de demencia. Así es, ¿no? Y es la más frecuente en nuestro medio. ¿Y por qué es que es tan frecuente el Alzheimer en nuestro medio? Tiene múltiples factores, ¿no? El factor genético, el factor ambiental. No hay una causa específica de la demencia de Alzheimer. Es multifactorial, pero hay que detectarla a tiempo para poder, por lo menos, atenuar un poco el avance rápido de síntomas. Y doctora, por ejemplo, yo como persona natural, ¿cuáles son los síntomas de alarma que yo debería de tener como para más o menos darme la idea de que en un futuro puedo sufrir de eso, ¿no? Mira, realmente esto se detecta a partir de la edad adulta, adulta mayor, ¿no? A partir de los 60, 65 años, ¿no? Comienzan por ahí con ciertos olvidos, ¿no? Me olvido de las cosas, me olvido dónde dejo las llaves, me olvido dónde dejo el celular, y va progresando el tema de los olvidos hasta olvidarse inclusive de cómo sirve la función de ciertos aparatos. Por ejemplo, cojo el control del televisor y no sé para qué es. Entonces va progresando, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que tener ya signos de alarma, ¿no? Porque también hay el otro espectro de síntomas de olvidos benignos que se llaman, ¿no? Ese término está muy descrito actualmente, en el cual, pues como nosotros vamos avanzando en edad, el cerebro se va atrofiando. Claro. Y al atrofiarse el cerebro hay pérdida de neuronas por la atrofia cerebral. Entonces ahí comienzan los olvidos benignos, ¿no? O sea, me olvido algunas cosas sencillas, pero después de un rato agarro y lo rememoro y ya me acuerdo, ¿no? Como el clásico que te olvidas las llaves, Sí, ¿no? Te olvidas el celular, la así billetera, es. el Entonces, DNI. o inclusive por la misma angustia, ¿no? A veces uno está Claro, tan apurado y me olvido que voy a salir y me olvido qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y otra claro. vez tengo que pensar, tranquilizarme y ya, ¿no? O sea, me enfoco nuevamente, ¿no? Esos son olvidos benignos, ¿no? El Claro. tema es ver si es que esto es progresivo o no, para hacer la diferenciación de uno o de otro, ¿no? Y la edad de inicio también, antecedentes familiares. Si yo tengo a mis papás, por ejemplo, con Alzheimer, entonces yo comienzo con olvidos en la etapa adulta mayor y entonces tengo que pensar en que yo también puedo tener lo mismo, ¿no? Porque hay un Claro. componente genético asociado, que ya está estudiado y descrito, Y ¿no? ponte que alguien de tal vez 40 años, 42 años, tiene olvidos frecuentes, progresivos. ¿Una persona de esa edad puede sufrir Alzheimer también? No, excepto que tenga una carga genética importante, ¿no? Sus papás, Sí. abuelos han tenido Alzheimer, puede como que adelantarse, ¿no? Pero si es que no, hay varios tipos de deterioro cognitivo, ¿no? O demencias que pueden darse a etapas tempranas, ¿no? O sea, hay inclusive tipos que pueden ser reversibles. Por eso tenemos que hacer una batería de exámenes cuando sospechamos en un paciente o en un paciente que tiene ya cierto nivel o cierto índice de deterioro cognitivo, que son estos olvidos. Y doctora, básicamente, ¿qué tipo de demencia existen? Y cómo, o sea, ¿cuáles son las diferencias más importantes que hay entre estas, ¿no? ¿Cómo es que estas se catalogan, se diferencian? Mira, demencias es un abanico amplio de opciones, ¿no? Lo podemos dividir en dos grandes grupos, las potencialmente reversibles y las irreversibles, o sea, las aquellas que van a ir avanzando y degenerando y deteriorándose, ¿no? Las potencialmente reversibles, por ejemplo, son más contadas, son habitualmente secundario a déficit de vitaminas, entre ellas la vitamina B12. Un paciente que tiene un déficit de vitamina B12 comienza a olvidarse, por ahí comienza con inestabilidad en la marcha, uno le repone la vitamina y esto mejora, esto revierte, ¿no?
problemas tiroideos debut, ¿no? Tengo un paciente con hipotiroidismo que está todo lento, comienza a olvidarse las cosas, está debutando con un problema tiroideo. También es un problema potencialmente reversible. Algunos casos, por ejemplo, de infecciones como sífilis, ¿no? Neurosífilis, están viendo un cuadro semejante a una demencia, pero es reversible. Entonces, cuando uno estudia un deterioro cognitivo, tenemos que hacer un abanico de estudios, ¿no? Entre estudios de vitamina B12, problemas tiroideos, infecciosos, hasta imágenes cerebrales para ver cómo está la integridad del parénquima cerebral. Con todos esos estudios y la evaluación neuropsicológica, donde te hacen todos los test de memoria, uno puede decidir, ¿no? Puede decir, bueno, esto es secundario al déficit de vitamina B12 o eso es algo que está progresando y va a deteriorar, ¿no? Entonces, con toda la batería de exámenes que se le pide al paciente con un deterioro cognitivo, uno puede sacar una conclusión. Si esto es reversible o es irreversible. Y dentro de las irreversibles, como te comentaba, la principal es el Alzheimer, ¿no? Más frecuente. También hay demencia frontotemporal, por ejemplo, hay demencia por cuerpos de inclusión, por cuerpos de Lewy. Cada una de ellas tiene características clínicas diferenciales, ¿no? Pero el síntoma que es común a todos son los olvidos. Los olvidos que van incrementándose, ¿no? Algunos tienen problemas de conducta, algunos tienen mayor problemas tipo psiquiátricos inclusive, problemas visuales, alucinaciones, pero el principal y común de todos los tipos de demencia es el olvido, No ¿no? lo olvido. Así es. Y doctora, y si alguien tal vez que tiene predisposición a cualquiera de estos tipos de demencia, en especial tal vez los irreversibles, ¿qué tanto Mm. impactaría en su calidad de vida una detección temprana de esta patología? Si uno detecta tempranamente, es capaz de ayudar al paciente, ¿no? Si bien es cierto, al ser irreversible esto no hay cura, pero sí hay medicación que te ayuda a que la enfermedad se desarrolle más lentamente, ¿no? Para evitar sobre todo y poder también informar a la familia, ¿no? Porque el núcleo familiar y el apoyo familiar es muy importante en estos pacientes, ¿no? Muchas veces se cansan, ¿no? Se cansan porque son demandantes. Los pacientes exigen mayor digamos que mayor atención, porque van presentando síntomas y se van agravando los síntomas, inclusive a veces pueden desconocer a la familia, ¿no? Entonces, es importante el apoyo familiar. Ante esto, tenemos que poder detectar un deterioro cognitivo de manera inicial para poder ayudar tanto al paciente como preparar a la A su familia para lo que entorno, se viene claro. y poder pues ver si es que puede haber un apoyo hacia el paciente, ¿no? Que es parte importante acá del Porque manejo. entiendo que la persona cuando llega a un Alzheimer avanzado hasta puede perder tal vez, no sé, la capacidad de poder bañarse por su cuenta, Así es, se vuelven ¿no? Se dependientes, vuelven ¿no? dependientes, ¿no? Un deterioro cognitivo, una demencia avanzada, hay una dependencia total de las personas que estamos alrededor, desconocen a los familiares, ¿no? Y esto causa a veces disrupción familiar, porque no pueden o no saben cómo afrontar a un paciente con demencia. Entonces, ante ello tenemos que abordar no solamente al paciente, sino también al núcleo familiar. Claro. Es un apoyo multidisciplinario, ¿no? Psicología, medicina, inclusive psiquiatría, para que puedan colaborar con el paciente y con la familia y puedan entender qué es lo que está pasando y cómo poder ayudar al paciente sobre todo. Y doctora, ¿cuáles son este tipo de pruebas o estudios que te ayudan a diagnosticar ese tipo de demencias o Alzheimer? Lo que se hace inicialmente es una imagen cerebral, de preferencia una resonancia magnética que es mucho más específica. Inclusive actualmente hay protocolos de demencia en lo cual te miden dentro del parénquima cerebral en ciertas áreas, te miden metabolitos, ¿no? Y pueden sacar por ahí cálculos matemáticamente y ver cómo está la relación de estos metabolitos y ver si es que hay cierta predisposición. No es un examen necesario, pero ayuda a veces en muchos pacientes, pero sí la imagen nos sirve para ver si es que hay algo más, ¿no? Por decir, que tengamos una imagen con múltiples infartos cerebrales, ¿no? Entonces la demencia puede estar asociada a esos infartos cerebrales, Mm. se llama demencia vascular, ¿no? Para hablar del Alzheimer tiene que ser un cerebro que no tenga mayor daño, ¿no? Un cerebro casi indemne y esté pues con el tema de los olvidos en progresión. Entonces, la imagen cerebral es uno de los exámenes que se hace. Otros exámenes son los exámenes sanguíneos, sobre todo para buscar las causas potencialmente reversibles, ¿no? Entre Entiendo. ellos dos y la evaluación neuropsicológica, ya tenemos una idea clara, un perfil claro de qué tipo de paciente nos estamos enfrentando. El papel de la genética juega mucho en el Alzheimer, es decir, si tus antecedentes, tus padres, abuelos han tenido esta enfermedad, hay una ley hereditaria para eso, un patrón hereditario. Si yo como paciente inicio con un deterioro cognitivo, ¿no? Y tengo antecedentes familiares con Alzheimer, sí puedo asumir que genéticamente estoy predispuesta, ¿no? Pero puede también haber casos al azar, ¿no? Hay genes que ya han sido estudiados que predisponen, o sea, que tienen transmisión genética.
Pero no todo es así, es multifactorial, como te decía, ¿no? En el tema de Alzheimer es multicausal, ¿no? Entonces, sí, lo más importante en esto es la detección temprana, porque también hay estudios genéticos que se hacen a manera de trabajos de investigación, ¿no? Pero pues imagínate que a ti te digan, ya, mi papá tiene Alzheimer y a ti que te digan, vas a sufrir de Alzheimer porque tu genética es lo mismo que lo que tienen tus papás, pues te angustias de manera Sí, temprana, ¿no? me angustiaría. Entonces, esos estudios simplemente se dan a manera de estudios de investigación para ver que sí hay cierta transmisibilidad, ¿no? Pero no es que se haga de manera rutinaria, porque pues nos ocasiona una angustia innecesaria, ¿no? Claro, sería una angustia innecesaria. Así es. Así que simplemente es la manera de diagnóstico precoz. Y doctora, ¿y qué tratamientos hoy en día existen para poder afrontar ese tipo de problemas? Ese Hay tipo de varios enfermedades? medicamentos, algunos en las diferentes etapas de la enfermedad, ¿no? Desde la etapa inicial hasta la etapa en avance. Está memantina, selegilina, inclusive hay parches de ribastimina, hay medicamentos que son tomoral porque algunos de los pacientes no quieren tomar las pastillas, ¿no? Entonces algunos son en gotitas incluso, ¿no? Hay diferentes tipos de presentaciones de los medicamentos que ayudan a evitar el avance rápido de la enfermedad. No es curativo, simplemente nos ayudan a que esto sea un tanto más pausado, más larvado el Nada cuadro raro, clínico, claro. ¿no? Y doctora, ¿y cómo un familiar debe prepararse al momento de que tienen un ser querido, ¿no? Con ese tipo de demencia? ¿Qué actitud, qué posición deben tomar para poder ayudar tanto al paciente como a su círculo? Bueno, esto es un manejo en conjunto, ¿no? Porque tenemos que informar a la familia cómo va a ir en avance esto, qué es lo que se va a venir para prepararlos, ¿no? La familia tiene que ser consciente de cómo es esta enfermedad para que puedan ser capaces de ayudar al paciente, ¿no? De ayudar al paciente y acompañar, ¿no? El acompañamiento en las diferentes fases de la enfermedad, que no es fácil, que requiere que alguien esté ahí, inclusive supervisando su día a día, ¿no? Ayudándole en sus quehaceres cotidianos. Entonces, muchas veces, muchas familias sí hay un apoyo bastante cercano, pero en otros casos en los cuales el apoyo es mínimo, tenemos que medicar al paciente como para que pueda permanecer la mayor parte del día más tranquilo, ¿no? Más tranquilo, sin mucha agitación, sin mucha irritación, ¿no? Y siempre tiene que haber un personal acompañante. En la familia tienen que entender eso, que es parte es gasto también, ¿no? Es gasto Claro, para la familia, porque implica que muchas veces contratar a alguien para que para que esté lo a cuide. cargo, para que Claro, cuide a la persona, ¿no? sí, Entonces, pues. pues, ahí es un tema de apoyo familiar, ¿no? Y el apoyo psicológico al grupo familiar, porque es desgastante, imagínate que salgan y no sepan cómo volver, ¿no? Entonces, tenés que Sí, tener las medidas necesarias, frustrante. ¿no? Algunos pacientes les ponen su GPS para poder identificar dónde Claro, están, ¿no? pasar dónde está, pues, ¿no? Así es, porque no es fácil, ¿no? Muchos de esos pacientes se pierden, ¿no? Se pierden, salen porque no saben cómo volver, no recuerdan Claro, el no recuerdan camino. el camino de vuelta. Así es, entonces ahí siempre el consejo es compañía, ¿no? Si vas a salir con compañía, muchos de los pacientes se enojan, ¿no? No quieren irse solos, ¿no? Porque en algunos momentos, o sea, como que esto es fluctuante. En algunos momentos tienen cierta lucidez y en otros momentos pues han perdido, ¿no? Claro. Entonces, en momentos que tienen cierta lucidez, pues se enojan de que quieran estar ahí apegados, ¿no? Cuidándolos. Pero pues tenemos que hacerles entender, ¿no? Y es la labor médica, del profesional, del psicólogo, hacerles entender que tiene cierta condición que requiere ayuda, ¿no? Y el apoyo Claro. familiar. Y doctora, ¿y cuáles son los principales errores que alguien puede cometer como persona al cuidar a un paciente con Alzheimer? Tal vez tu familiar. Muchas veces en la consulta nos preguntan, ¿qué hago si mi papá se pone en un plan o si mi familiar se pone en un plan de no querer hacer algo, no quiero bañarme, no quiero... ¿Lo contradigo? O sea, que sí haga lo que según yo está bien o le sigo la corriente. Esa es una pregunta clásica que nos hacen. Si le siguen la corriente o no. Entonces, ahí el punto es intermedio, ¿no? O sea, porque si es que son situaciones que van a poner en riesgo a la persona, pues obviamente tenemos que tratar de una u otra manera de convencer de cierta manera que hagan lo adecuado, ¿no? O sea, si quieren salir solos, sin compañía, tenemos que convencerlos, no podemos, o acompañarlos a cierta distancia, ¿no? Claro, Pero no darle las contra a veces a estos pacientes empeora la situación, sobre todo cuando están agitados, cuando están ofuscados, ¿no? Que no encuentran algo y se angustian y piensan que todo el mundo les ha robado, ¿no? O sea, darles la contra a veces claro, es peor, ¿no? claro, claro. Entonces, acompañarles, como que buscar, ¿no? Ya sabiendo que su condición es así, ¿no? Ya sabiendo que la situación escapa de las manos de la persona, ¿no? A veces hace cosas, a veces puede gritar, puede pegar incluso, que no está bajo su voluntad.
no está bajo su control, no son conscientes de ello, ¿no? Entonces tenemos que tratar de calmarlos, y para eso está la medicación, pues, ¿no? Si le dan medicación, si están muy agitados, para que se tranquilice y acompañarles, ¿no? A veces darle una explicación muy elaborada no sirve de mucho porque no lo comprenden, ¿no? Ellos no son capaces de Claro, ya no comprender. tienen la capacidad de comprenderlo. Así es, así que tratar de tranquilizarlos y acompañarlos, ¿no? ¿Y cómo tal vez poder ayudar al paciente a que mantenga la mente activa en sus momentos de tranquilidad o de receso? La terapia cognitiva, ¿no? O sea, cuando hay la posibilidad, ¿no? Todavía están pues con una demencia que está iniciando, a todos se les recomienda siempre terapia cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Llenar pupiletras, llenar crucigramas, ¿no? Estar al tanto de las noticias actuales, como para que tengan más actividad, ¿no? Más actividad neuronal, más interconexión neuronal. Y eso en cierta medida ayuda también a un avance lento, ¿no? Que esto no sea demasiado rápido. Así que ahora que estamos en una época también en el tema de la alimentación, ¿no? O sea, ya sabemos que la alimentación saludable ayuda en muchas enfermedades, ¿no? No Claro. solamente neurológicas. Y pues la recomendación es esa, ¿no? La alimentación de los pacientes en general debe ser una alimentación pues saludable, ¿no? Libre de alimentos con muchos preservantes. Eso también se ha demostrado que influye en muchas de las enfermedades neurológicas. Bueno, doctora, de verdad, bastante interesante todos los temas que hemos tocado. Ya tengo un panorama más amplio de cómo abordar esto si es que en algún momento Claro, sucede en algo nuestra familia, en ¿no? nuestra Nuestra familia, familia, ¿no? nuestros seres queridos, en los amigos, ¿no? Porque como usted me dice, no es necesariamente hereditario, puede ser Así es, puede ser de recién inicio, ¿no? Es al azar, exacto. cualquier Así persona le que, puede bueno, dar. la mejor es estar prevenido, ¿no? Y Así saber es, bien cómo funciona esto para que luego cuando suceda no te agarre desprevenido. así Y es. doctora, de verdad, muchísimas gracias por su Listo, tiempo. Mateo, gracias a Espero ti. que tengamos más capítulos juntos Claro que y sí. nos encontramos y nos esperamos en Clínica González. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias.